Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina, bienvenidos a el canal de ustedes. Gracias, queridos hermanos, por estar aquí conectados con nosotros. Y bueno, hoy estoy realmente bastante contento porque tengo la oportunidad de tener un invitado nuevo al canal. Esperamos que no sea la última vez que nos vaya a visitar. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con los judaizantes, y me estoy refiriendo al hermano Benjamín Escalante. En realidad es excelente tener al hermano Benjamín porque vamos a estar hablando hoy, a lo largo de la entrevista, ustedes se van a dar cuenta que el hermano Benjamín es una de las pocas personas que ha escrito sobre el tema de los judaizantes, porque prácticamente, hermanos, son tres personas las que hemos estado escribiendo sobre ese tema en habla hispana. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poco de su libro y vamos a estar haciendo otras preguntas relacionadas con el tema de los judaizantes. Hermano Benjamín, primero que todo, buenas noches y bienvenido por primera vez a Teología Paulina. Bueno, pues muchas gracias, Pastor José Carlos. Es un placer estar aquí contigo. Teología Paulina ha sido un canal bastante importante en estos últimos años, sobre todo para el tema que hemos estado pues analizando ya de lleno, por así decirlo, y sobre todo en estos últimos días. Así que es un placer estar aquí y estamos listos para cualquier pregunta que tengas a bien hacer. No, muchas gracias. Antes, hermano, de empezar con las preguntas, permíteme, solamente quiero compartir a cámara para que las personas puedan ver el libro del que me estoy refiriendo. Los libros de nuestro hermano Benjamín, como ustedes pueden ver acá, los pueden conseguir por Amazon. Son dos libros. El primero se llama Introducción a la Torá del Mesías, y el segundo libro se llama La Nueva Torá, el Camino de Yeshua. Estos dos libros, queridos hermanos, ustedes los pueden conseguir por Amazon. Tienen un excelente precio, $15. Es un excelente precio. Y bueno, yo quiero decirles que ténganlo por seguro que pronto voy a volver a invitar a mi hermano Benjamín porque estos dos libros yo los voy a mandar a comprar. Es un hecho de que los quiero leer, y de antemano quiero darles una excelente noticia, y es que también vamos a tener pronto, el próximo lunes a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, vamos a tener de nuevo al hermano Benjamín junto con nuestro hermano Rubén Gómez, que fue el que escribió el célebre libro A Jacob Amé, y que también escribió él el libro, este libro que está acá, Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. Este libro también habla del tema de los judaizantes. También está mi libro contra los judaizantes, y están los dos libros del hermano Benjamín. Entonces, bueno, ahí están, perfecto, vea qué bien. Ahí está la Torá del Mesías. No sé si tienes ahí el otro, hermano, a Y acá mano. está el tomo 2. Ok, y ahí está la nueva Torá, el camino de Yeshua. Entonces, vean qué bendición, porque sí tenemos literatura en español. Y bueno, yo estoy muy, muy feliz de poder tener aquí el hermano, y de verdad ustedes necesitan, los que quieren introducirse en este tema. Yo he estado hablando con el hermano Benjamín y realmente estoy sorprendido porque veo que el hermano tiene un llamado especial con respecto a este tema de los judaizantes, y me alegra mucho conocer otros hermanos que también tienen este llamado, al igual que este servidor de ustedes. Y bueno, qué dicha saber esto para que podamos, pues, acomodarnos, ¿verdad? Unir filas, porque estamos en un mismo propósito. Entonces, yo los invito para que no olviden, ir a Amazon y comprar estos dos libros de nuestro hermano Benjamín, porque pronto vamos a estar haciéndole entrevistas específicas del tema de sus libros. Y ahí está, oren hermanos, porque estuve hablando con el hermano Benjamín. También no es nada, no hay nada concreto, pero estamos con el deseo de tal vez poder el hermano y yo venir, bueno, aquí venir no, que él venga de Estados Unidos acá a Costa Rica, y que podamos dar un congreso de teología paulina relacionado con el tema de los judaizantes. Se los dejo ahí orando. Sé que hay disposición en el hermano Benjamín, y hermano, mira, yo estaría feliz que tú puedas venir aquí a Costa Rica y que podamos compartir el primer congreso de teología paulina de los peligros de judaizarse. De verdad que sería para mí una gran alegría que nos puedas visitar.
Bueno, pues ya que lo has mencionado, sí, sería algo grandioso. Para mí sería un privilegio, un honor y un gusto poder ir a Costa Rica. No conozco mucho de Centroamérica, solamente conozco presencialmente un poquito del país de El Salvador, pero aparte de El Salvador realmente no conozco nada de Centroamérica y sería un placer poder estar allí, visitarte y aprovechar, pues tener ese congreso de la teología paulina sería formidable. Bueno, así que ya sabe, la comunidad de Teología Paulina, estén orando para que Dios nos permita poder traer al hermano Jaime, perdón, al hermano Benjamín y de esa manera poder tener un congreso presencial, el primer congreso presencial de Costa Rica que tenga que ver con este tema. Bueno, hermano, vamos a entrar en materia. Y yo quisiera hacerte una pregunta directamente relacionada con tus libros. Y la primera pregunta es, ¿por qué tus dos libros tienen este nombre? Bueno, más que todo porque hubo un tiempo en que cuando estaba escribiendo los libros, bueno, vamos a echarnos un poquito más para atrás. Este llamado que yo tengo de poder dar una respuesta y al mismo tiempo um, hacerlo de una manera metódica, o sea, metodológica, sistemática, con academia, con todo lo que se requiere para dar una respuesta seria, ¿verdad? Porque de lo que se trataba no era nada más de escribir un folletito y que cuando ellos lo vieran dijeran, no, esto no es nada, esto que es, esto da risa, ¿verdad? Como sería de cualquier tópico donde no se hacen las cosas con seriedad, ¿verdad? Sino que nada más es, digamos, un folleto, un panfleto así pequeñito, no se trataba de eso, sino de empezar a dar una respuesta formal, académica y completa, bíblica sobre todo, a este asunto. Entonces, el Señor puso en mi corazón poderlo hacer porque, como platicaba contigo hace poco tiempo, empecé a buscar a mi alrededor materiales que pudieran tocar el punto y encontré solamente algunos materiales en inglés. Yo vivo en Portland, Oregon, y tengo la oportunidad de poder leer en inglés, entonces encontré ciertos materiales en inglés muy buenos, pero cuando empecé a buscar materiales en español, dije, no puede ser posible que no exista ni un solo libro, ni un solo material. Y cuando yo lo empecé a hacer, a empezar a investigar, la verdad era que pues obviamente mis libros no estaban publicados, el tuyo no estaba publicado, el libro de Rubén Gómez no estaba publicado todavía y estaba cero, literalmente había cero. Y dije, bueno, Señor, algo hay que hacer aquí y el Señor puso en mi corazón empezar a escribir sobre el tema, lo empecé a hacer y simple y sencillamente te voy a dar un ejemplo de algo que hizo que el Señor certificara en mi corazón que iba por buen camino y que ese era el deseo de Él. Cuando escribí el libro, los dos libros, pero sobre todo el primero, lo compartí en formato PDF con algunas personas para saber si realmente era algo que iba a funcionar, que iba a ser algo de Dios, ¿verdad? Porque no quería que fuera algo mío, sino que fuera algo de Dios, que yo fuera nada más un instrumento en sus manos. Y de repente un día me llega un mensaje por correo electrónico de una persona que había estado o que en ese momento estaba todavía tremendamente, profundamente perteneciente a una página web de un grupo ya bien formado, bien conformado del movimiento de las raíces hebreas. No voy a mencionar el nombre de la página ni el nombre de esta hermana, porque es algo confidencial. Ella me pidió que nunca lo hiciera, ¿verdad? Pero sí me confió su testimonio. Y entonces empezamos a platicar un poquito por correo electrónico y ella me dijo, mira hermano, yo soy, no le voy a confiar algo, me dijo, yo soy una persona que soy la administradora principal de toda la página web de esta organización que se dedica a promover las raíces hebreas de la fe. Pero me cayó el libro suyo así del cielo, me dijo, porque yo estaba buscando más materiales para seguir aprendiendo sobre este movimiento, para profundizar más. Y cuando vi el título de su libro, yo pensé que era un libro de los nuestros, me dijo. Perdón Entonces, que te interrumpa. De hecho, yo debo admitir, ahora perdón, hermano, que te interrumpa.
yo hasta hace poco me di cuenta de que tu libro trata sobre el tema de los judaizantes y me di cuenta que salió un año antes de que se publicara el libro mío de Rubén Gómez y el mío. Pero ahora que yo recuerdo, yo sí había visto tus libros y por el nombre yo pensé que eran libros más bien judaizantes. Ajá. Entonces, ella me dijo, mira hermano, he leído ya el primer libro y solamente con terminar primero, desde que lo empecé a leer, no pude parar, me dijo. No porque lo haya escrito yo, dije yo, Señor, gracias a ti porque realmente, eh, no digo que sea un libro inspirado ni nada de eso, en el sentido bíblico, pero sí sentí que el Señor me guió a escribirlo y como sé que guía a muchos a escribir sobre el mismo tema, en el sentido de que fue efectivo, ella me dijo, mira, terminé de leer el libro, ya estoy completamente convencida de que el movimiento donde yo estoy está completamente equivocado, me dijo. Y voy a salir corriendo de ahí. Nada más te pido que ores por mí, porque soy la administradora principal de la página web. Ellos confían todos en mí y no sé cómo le voy a hacer para salirme de allí, porque no quiero tener ningún problema serio con ellos, pero al mismo tiempo sé que no me puedo quedar y lo voy a poner en las manos de Dios, pero lo más rápido que yo pueda salir de ese lugar, lo más rápido que les voy a decir adiós. Y eso ocurrió, digamos, como a los 6 meses de que lo había terminado de escribir. Estamos hablando de que ni la pandemia había empezado, ¿ok? Era cuando apenas lo había terminado de escribir en su primera edición. Y eso hizo que me motivó a seguir escribiendo y escribí el volumen número 2. Y me falta uno, me falta por escribir uno más en la trilogía, pero ya con eso me dio la motivación para seguir adelante y dije, Señor, creo que tú tienes el control de todo esto y no lo vas a creer, pero empezaron a llegar más emails y más emails y más emails y todos ellos me decían, y no tiene, nada más son los libros, no tiene una página web. Y no, en aquel entonces no tenía página web. No tiene canal de YouTube, no tengo. Es más, no estaba ni en Facebook, creo. Entonces, eso hizo de que toda esta andanada digamos, de comunicación que me empezó a llegar, pues hizo que entonces lo pusiera en oración y fue que abrimos la página, el perfil de la página de Facebook, tanto el personal, mi perfil personal, como la página del Instituto Bíblico Virtual que iniciamos para ese propósito. Abrimos el canal de YouTube donde ponemos todas las clases en diferido que ya hemos grabado y empezamos a transmitir las clases de una manera sistemática a todos aquellos que realmente tienen ese deseo de una forma gratuita. Y lo hacemos por la plataforma Zoom cada 15 días, los sábados por la mañana. Y pues todo eso empezó por eso, ¿verdad? Ahora, la razón por la que los libros tienen ese tipo de título es como te dije, primero para poder llamar la atención del movimiento de raíces hebreas, de que, hey, aquí estamos y tenemos algo que decir, ¿verdad? Y como viste, varios hubieron del movimiento de raíces hebreas que sí se comunicaron conmigo. Hasta ahorita todavía, por causa de los libros, todavía no me ha llegado ninguno de esos peces gordos, ¿verdad? Pero digamos de los líderes principales de ellos, pero sí he recibido muchos correos y muchos contactos y comunicación de personas laicas que están dentro de su movimiento. También otra razón por la que lo hice de esa manera fue para poder iniciar un diálogo directo con ellos, para poder tener un diálogo a nivel escrito y académico. En pocas palabras, si hay alguien que sea de las raíces hebreas que esté allá afuera, en cualquier país del mundo, que hable idioma castellano o español y que quiera dialogar conmigo o con nosotros de una manera académica, como diciendo, tú escribiste este libro, yo escribo para refutar lo que tú escribiste, no a manera de debate hablado, pero sí a manera académica de escritura. Entonces, es una invitación, ¿verdad? Luego, aparte de eso, lo escribí de esa manera, tiene mucho hebraniol adentro del libro, ¿verdad? Para que de esa manera pueda yo tener contacto directo con la mentalidad y la manera de hablar que tienen las personas del movimiento de raíces hebreas.
porque eso del hebraniol es más común de lo que la gente piensa. O sea, no es nada más una cosita aquí y una cosita allá durante, digamos, un momento de reunión que ellos tengan. Es su manera de ser ya, es su manera de hablar entre ellos, es su manera de hablar con la gente. Entonces, a ellos no les interesa si tú entiendes o no entiendes, ellos hablan, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos ir comunicando y teniendo fluidez en la comunicación. Esto es en cuanto a la gente de las raíces hebreas. Ahora, en cuanto a la gente evangélica, de la misma manera estuve pensando en eso, pero dije, bueno, si una persona que es evangélica mira los libros, se interesa en ellos y los empieza a leer, eso va a hacer que ocurran dos cosas en esa persona evangélica. Lo primero es que van a empezar a aprender el lenguaje que utiliza el movimiento de raíces hebreas para poder entender más precisamente qué es lo que quieren decir. Y de esa manera van a poder entender mejor y captar más rápidamente la parte ¿Qué es lo que quieren doctrinal. decir? Sí, que la parte doctrinal, que es la parte que más nos interesa, ¿verdad? Porque es donde encontramos las grandes diferencias, las divergencias, los choques doctrinales y teológicos que tenemos con ese movimiento. Y por otra parte, cuando el lector evangélico entre a esto, entonces vamos a capacitar a todo lector, ya sea de corte evangélico o de corte de raíces hebreas, para que se enfrente directamente con el mensaje directo del Evangelio de la gracia, de la justificación por la fe, tal y como lo entendemos bíblicamente desde un trasfondo paulino, y de esa manera pues habilitar al lector, una vez que haya absorbido la teología paulina de una manera correcta y sistemática, entonces de esa manera pueda refutar cualquier doctrina errónea sobre este tema cuando se tope con alguna persona del movimiento de las raíces hebreas. Entonces todo eso está detrás de todo esto. O sea, fue algo que tuve que pensar por bastante tiempo. Había muchas opciones para muchos títulos y de diferentes maneras, pero este ha sido uno. Y el tercer libro que pienso escribir va a ser una condensación de los dos que hay al presente, porque los dos ahorita están escritos en forma de manuales de capacitación, ¿eh? Son tamaño carta, tienen apéndices, preguntas y respuestas, cuestionarios, en fin, son manuales de capacitación para que de esa manera la gente pueda ir absorbiendo directamente desde el pastor, que no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que es el movimiento de raíces hebreas, porque pues en su vida pastoral nunca se había topado con este movimiento, ¿verdad? Como hasta aquellos que se han topado, pero que no saben o no tenían ninguna manera de cómo poder capacitar a su equipo de liderazgo en su iglesia local o a su gente laica en las bancas, al cristiano de a pie, ¿verdad? Que también necesita capacitarse, porque cuando las raíces hebreas entran a un lugar, ellos no discriminan si es pastor, si es laico, ellos arrasan parejo, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que estar muy, muy al día en cuanto a esto. Y esas son todas, bueno, no todas, algunas de las razones por las cuales escribí mis libros de esa manera. Y la verdad es que, bueno, eh, todo resulta para bien, porque yo te digo que cuando yo escuché esos libros, dije yo, ay, qué tirada, dije yo, más bien, tenemos mucha literatura judaizante, porque la hay mucha, y poco hemos escrito. Pensé que tus libros eran parte de eso, pero muchas personas, como ese ejemplo que diste de esta hermana, van a, no sé si decir la palabra tropezar, porque creo que viene del Señor, se van a encontrar con tu Uh -huh. libro y pensando que van a leer de raíces hebreas y van a encontrar que es completamente distinto, y oramos para que más personas como esta señora puedan encontrar una salida al leer tu libro. Hermano, mi segunda pregunta es, y perdona porque he estado teniendo problemas con mi cámara, no sé qué pasó, voy a dejarte hablar un segundito, voy a cambiar de cámara, pero quería hacerte esta pregunta. ¿Qué temas específicos del movimiento de raíces hebreas abordan tus libros? Bueno, es una pregunta magnífica. Y bueno, voy a ir nombrándote algunos. No son todos, pero voy a tratar de hacer una breve lista con diferentes cosas que abordamos. Mira, para empezar, puedo decir a ti y a toda la audiencia, a todo el auditorio que nos escucha,
Que hay algunas doctrinas que son muy particulares de este movimiento. No solamente es la parte judaizante, la parte que tiene que ver con este movimiento, hay muchas otras cosas que van de la mano con la tendencia judaizante. Por ejemplo, y la lista de cosas que voy a mencionar son una lista de doctrinas que el movimiento de raíces hebreas cree. Desde mi personal punto de vista, son doctrinas erróneas, son doctrinas equivocadas, son doctrinas antibíblicas, que ellos piensan que su movimiento está haciendo bien, que ellos piensan que la Biblia sí enseña eso, pero pues utilizan diferentes filtros de lectura ellos mismos para poder llegar a estas aseveraciones. Para mí son aberraciones doctrinales, aberraciones teológicas, y las voy a mencionar de esa manera, o sea, valga la redundancia, de manera que cuando yo les empiece a enlistar, no son mi manera de creer, es la manera de creer de ellos, ¿verdad? Nada más aclaro para que la gente sepa. Por ejemplo, ellos creen que nosotros los gentiles creyentes en Jesús debemos hoy sujetarnos a Moisés y a la ley mosaica, porque según ellos es la ley que está vigente para todos el día de hoy, ¿verdad? Otra cosa que ellos creen, y todo esto lo toco en mis libros, ¿ok? Que el nuevo pacto no es un nuevo pacto. Y uno dirá, entonces, ¿qué es? Bueno, para ellos es el mismo antiguo pacto, pero renovado. Desde el punto de vista de ellos, así lo enseñan. También que la ley de Cristo, es decir, la ley del nuevo pacto, que es exactamente la misma e idéntica ley de Moisés del antiguo pacto en cuanto a contenido, que no ha sufrido ningún cambio, ¿verdad? Esto te lleva inmediatamente a la siguiente premisa, que la ley de Moisés es eterna y por lo tanto siempre ha existido y existirá y no puede haber en ella cambio alguno. Esa es otra premisa que ellos tienen. Otra cosa que ellos enseñan es que en el Concilio Apostólico de Hechos 15 se le dijo a los gentiles que los 4 puntos que les fueron dados a ellos eran solo el inicio hacia una vida que debía estar llena de la ley mosaica. O sea que esas 4 cosas que recibieron de Hechos 15 eran nada más un inicio o un principio para un adentrarse más profundamente y para llegar a una observancia total de la ley mosaica. Otra cosa que las raíces hebreas de la fe hacen es que según ellos, estas raíces hebreas deben llevar a los gentiles creyentes en Jesús de regreso a la senda antigua, como ellos la llaman, y que esa senda antigua es la observancia completa de la ley de Moisés. ¿Ok? Ellos definen la senda antigua de esa manera. ¿Ok? También enseñan que la ley mosaica no ha sido abolida por el nuevo pacto en Cristo. Y por lo tanto, los creyentes gentiles en Jesús debemos ser hoy observadores del sábado semanal, de las 7 fiestas anuales del antiguo pacto, de la ley dietética o levítica y algunos hasta de la circuncisión física en la carne. En pocas palabras, lo que estoy leyendo ahorita o diciendo ahorita en cuanto a la lista de cosas, no significa que todos y cada uno exactamente crean todos los puntos. Puede ser que en toda la lista que voy a seguir mencionando, algunas cosas que sí creen, otras que más o menos y otras que definitivamente no, pero como paquete en general, todos se suscriben a este paquete, ¿verdad? Otra cosa que también puedo decir en cuanto a esto es que mis libros explican y refutan otras más de las doctrinas que ellos tienen, como por ejemplo, que toda vez que en el Nuevo Testamento aparezca o parezca estar hablando en contra de lo que es la ley, o que si está hablando negativamente de la ley, es una referencia no a la ley de Moisés escrita, sino según ellos solamente es una referencia a la ley oral añadida por los judíos del primer siglo después de Cristo. Esta es otra enseñanza que tienen. Otra más, por ejemplo, es
que la terminología que nosotros usamos como evangélicos de referirnos al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que es algo que está totalmente errado y completamente manipulado, también dicen, ¿verdad? Otra cosa más que también mencionan, ya cuando estamos entrando en cosas más específicas, es que, por ejemplo, el nombre usado para Dios en el Antiguo Testamento, que nosotros comúnmente mencionamos Jehová, como lo dice la versión Valera, un decir, ¿verdad? Y el nombre usado para nuestro Salvador Jesús en el Nuevo Testamento, según ellos, estos dos nombres están completamente errados y paganizados, ¿ok? Otra cosa más es que el nombre correcto de Dios que debe estar en el Antiguo Testamento es Yahweh o Yahweh, dependiendo del acento que le quieran dar, ¿verdad? Y que el nombre para el Salvador es Yahshua, ¿verdad? Y-A-H-S-H-U-A, Yahshua. Aunque hay variedad entre ellos porque algunos dicen que es de una forma, algunos dicen que es de otra forma, algunos Y ni en eso se ponen de acuerdo. se pelean entre ellos mismos porque unos dicen que el nombre de Dios es Yahweh, otros que Yahweh, que Yahweh, que en fin, es una cosa que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ahora, otra cosa también en donde sí todos están de acuerdo es que de una manera o de otra es que todos son antitrinitarios, todos, ¿verdad? Independientemente de cuál sea su particularidad en cuanto a expresión en su creencia en la divinidad, donde todos están comúnmente de acuerdo es que no existe Trinidad y que la Trinidad es un invento romano y que nosotros hemos caído presa de esa doctrina grecorromana paganizada, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, otra cosa que refutan mis libros y que también ellos predican o enseñan, obviamente es que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad y que por lo tanto no es divino y que Dios solamente hay uno, que es Dios el Padre, nada más, ¿verdad? Es otra enseñanza que tienen y eso nos lleva a otra implicación sobre Jesús, que Jesús, dicen ellos, no es eterno, ni que tampoco bajó del cielo para encarnarse como hombre. Lo que ellos enseñan, hay algunos que enseñan esto, debo confesar que no todos, pero como dije hace un rato, puede ser que algunos se adhieran a esto y algunos otros no, a una postura diferente, pero algunos, al menos con los que yo me he topado y que he tenido interacción con ellos, ellos enseñan que Jesús empezó a existir únicamente en el momento en que José lo engendró de manera natural y biológicamente en el vientre de María. O sea que no creen en la preexistencia de Jesús y piensan que Jesús es el hijo natural biológico de José y María. La otra cosa que también sigue después de esto como parte de este postulado sería, desde la manera de creer de ellos, es que Jesús fue judío toda su vida. Entonces, y lo que dicen es, bueno, si Jesús fue judío y la Biblia dice que debemos andar como él anduvo, entonces, ¿a qué nos lleva eso? Preguntan, como que fuese una pregunta, digamos, tan sencilla de responder, nada más con decir, bueno, obviamente la gente, digamos que no tiene la profundidad para razonar, diría, bueno, pues descubrimos el agua tibia aquí, ¿verdad? Si Jesús fue judío y vivió de manera judía hasta el momento de su muerte y dice que debemos andar como él anduvo, pues la implicancia directa es que tenemos que hacernos judíos porque él fue judío, ¿verdad? Bueno. Y perdón, y con respecto a eso de, yo tuve un debate hace poco con uno de estos judaizantes que me decía de que es que hay que andar como Jesús anduvo. La próxima vez que me digan eso, les voy a decir lo que Jesús dijo cuando le acusaron por sanar en Shabbat. Ajá. Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, si vas a Yes. andar como Jesús anduvo, pues te recuerdo que Jesús trabajaba en Shabbat, ¿verdad? Es increíble. Así es. Esta gente quiere que Jesús esté debajo de la ley, ¿verdad? Es algo importante. Algunos dicen que Jesús es la misma Torá, ¿verdad? La Torá es Yeshua y Yeshua es la Torá y algunos dicen que el mismo Jesús tiene que estar debajo de la Torá. Es un desastre completo. Sí, Ahora, entonces, hermano, nada más déjame terminar, perdón. mencionarte, me quedan unas Ah, poquitas perdón, cosas que sí. quiero mencionar.
Y con eso podemos abundar en lo que gustes. Otra de las cosas que es muy importante, que creo que refutamos en el libro o en los libros, y que es determinante para poder tener una claridad en el entendimiento bíblico, es que ellos dicen que Jesús resucitó de la muerte como judío y sigue siendo judío hoy en el cielo. Eso trae unas implicancias directas que a veces lo podemos escuchar y decimos, sí, es cierto, pero tenemos que analizarlo más detenidamente. Tenemos que checar nuestra Biblia bien despacio y ver si es verdad eso. Y si es así, qué implicancias tiene para nuestra teología. Y si no es así, también qué implicancias tiene para nuestra teología. Luego, otra cosa que ellos dicen es que toda la doctrina evangélica ha sido corrompida y paganizada por la influencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y además de eso, eso viene compaginado con una conspiración histórica que se creó en los primeros siglos. En pocas palabras, todo lo que nosotros como evangélicos tenemos lo hemos heredado de la Iglesia Católica Romana, y en pocas palabras hemos caído víctimas de una conspiración al mejor tipo de Dan Brown, ¿verdad? Exacto. O sea, es toda una película eso, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa tradicional de los grupos sectarios, ¿verdad? Y con la última cosa que quiero terminar de esta breve lista de situaciones que pienso yo que son importantes de mencionar, es la que nos va a dar cabida para el resto del tema de hoy, que es este postulado que ellos tienen que dice que no somos justificados ante el Padre por la sola fe en Jesucristo, sino que somos justificados por una mezcla o una combinación de la fe en Jesús más las obras de la ley escrita. Y eso hace que entremos al punto de la judaización, ¿verdad? Adelante. Totalmente. Y de hecho, esa era la pregunta que quería hacerte. Más bien, perdón por interrumpir, porque aquí uno de los muchos haters, troles, judaizantes que nos siguen, porque tenemos muchos en la página, señor Ubaldo Aldape, dice ni siquiera el término judaizar, o sea, estaba diciendo que nosotros ni siquiera sabemos qué es el término judaizar, y esta es una de las preguntas que yo te iba a hacer el día de hoy. Entonces, hermano, tal vez si empezamos aclarando eso, ¿quién es un judaizante? Porque esta gente entiende por judaizante otra cosa que nosotros rechazamos por completo de plano. ¿Quién es un judaizante a la luz del Nuevo Testamento? Ok, vamos a entrar a eso de lleno. Y para eso nos vamos a fincar en la epístola a los Gálatas, que es la epístola por excelencia del apóstol Pablo. Uh, Estoy de acuerdo contigo en cuanto a que he escuchado en ocasiones que has dicho que es una de las primeras epístolas que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Desde mi punto de vista, mira, yo tengo esta manera de pensar después del análisis que he hecho de las epístolas. Para mí, la primera epístola que se pudo haber escrito antes que cualquier otra es la epístola de Jacobo o la epístola de Santiago. Y no por mucho, quizás por un año o 2 años a lo más. Y después de esa, quizás un año, viene después de la epístola a los Gálatas. O sea que Santiago o Jacobo sería la primera epístola desde mi manera de entender. Y después de eso viene inmediatamente después la epístola a los Gálatas, allá por el año 49 y quizás Santiago por el 48. Y el concilio apostólico en el mismo año 50, ahí aparece, ¿verdad? Pero para que podamos entender esto, si nos ubicamos en la epístola a los Gálatas, vamos a ver que conforme vamos analizando ciertos versos el día de hoy, porque es importante que nosotros analicemos ciertos versículos para que nos demos cuenta quiénes son estas personas y no nada más decir son esto o aquello, al mejor estilo de hacer eisegesis, o sea, de meterle al texto, ¿verdad? No, vamos a analizar ciertos pasajes. Y la primera cosa que quiero decir es que al haber estudiado la epístola, en mi manera de entender, los judaizantes del Nuevo Testamento son primeramente personas de trasfondo étnico gentil que habían pasado por la conversión al judaísmo tradicional, o sea, eran prosélitos
del judaísmo, que se habían convertido al judaísmo tradicional en el primer siglo, y ya siendo prosélitos judíos, conocieron el evangelio de Jesús. Por eso es que cuando conocen el evangelio, pues ya se habían, como quien dice, naturalizado como judíos, ¿verdad? Y eran prosélitos, se habían convertido y habían pasado por todo el proceso de conversión. Y para aclarar nada más, el proceso de conversión en el judaísmo del primer siglo era un proceso bastante conocido y muy simple de entender. Pero eso es clave de saber, porque si no sabemos cuál es ese proceso de conversión en el primer siglo, es de ahí donde se basan los judaizantes y los del movimiento de raíces hebreas en particular, para tratar de vendernos del agua tibia, o sea, el último descubrimiento, como quien dice, ¿no? Pero para que una persona se convirtiera en judío o se volviera prosélito completo, eran tres cosas que el gentil tendría que hacer. Primero, tenían que circuncidarse en la carne, o sea, cortarse el prepucio, cortar la carne de su prepucio, ¿verdad? Como es hasta el día de hoy una circuncisión. Ahora, no estamos hablando aquí de una circuncisión de manera ni médica, ni erótica, ni por cualquier otro propósito más que ritualista, ceremonial, desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Entonces, la circuncisión física en la carne. Después de eso, la persona que ya había hecho eso debía pasar por lo que se le llama el mikveh, o la purificación, lo que le llamamos bautismo hoy en día. La inmersión completa en agua para purificación, y eso se hacía justo antes de entrar al templo, o sea que se circuncidaba a la persona, después se le pasaba por el estanque o el agua viva, el mikveh, donde se convertía en cuanto a su purificación, y tenía un simbolismo esa inmersión de que equivaldría a un nuevo nacimiento. Desde la teología judía implicaba un nuevo nacer, ¿verdad? Porque traía su simbología eso. Y después, como tercer paso, entonces ya capacitado de esa manera, el gentil que ya había pasado por esas dos etapas, venía el momento de llevar su animal físico para que fuera sacrificado. Y entonces él ser parte del sacrificio como oferente de ese sacrificio, y de esa manera quedaba sellada su participación en el pueblo israelita, y la persona venía a ser considerado un judío como si fuera un nativo, un natural de la tierra. Entonces, pero es muy importante esto, que la gente cuando está leyendo el pasaje, muchas veces nada más habla de la circuncisión, ¿verdad? Pero la circuncisión simple y sencillamente era como el punto representativo de todo el proceso de conversión y de lo que seguía después de ese proceso de conversión. O sea que cuando se hablaba de la circuncisión y se toca el punto de la circuncisión, no estamos hablando nada más como hoy en día podríamos interpretar. Es que están hablando de la circuncisión o no circuncisión. Y Pablo dice que no hay que circuncidarse, entonces, pero sí hay que guardar todo lo que resta de la ley. Estamos desasociando una cosa de la otra. Porque una vez que una persona se circuncidaba, tenía que seguir el proceso de conversión. Y después del proceso de conversión, la lógica implicancia y consecuencia obligatoria era de que empezara a guardar toda la ley mosaica en cuanto a todos los mandamientos de los 613 mandamientos que existen, los que me correspondiera a mí. Me voy a poner a mí como ejemplo. Si yo paso por ese proceso, bueno, después de pasar por la conversión de los 3 pasos, me tocaría guardar todos los mandamientos que me corresponden a mí como varón y como israelita ya o judío, y entonces empezar a vivir de acuerdo a todo lo que la Torah exige. Por eso es que en el Hechos capítulo 15, cuando se está discutiendo de que si circuncisión o no circuncisión, no nada más se está discutiendo de la circuncisión. La circuncisión nada más es el nombre con el que se está representando toda la conversión y todo lo que sigue después. Por eso en el verso 5 del capítulo 15 dice, y que guarden toda la ley. Por eso dice eso, porque después de convertido queda la obligatoriedad de guardar toda la ley. Ahora la pregunta es, yo te la quiero hacer a ti, hermano. Si una persona entonces se circuncidaba,
¿Cuál era la implicancia? ¿Qué implicaba todo eso? Que me tenía que terminar de convertir, y después de terminar de convertirme en el proceso, entonces, ¿qué seguía? Que yo guardara toda la ley, ¿no? Todo lo que me correspondía a mí, sin necesidad de estar dividiendo la ley en partes ni nada de eso, sino que me corresponde toda la ley, en lo que me toque a mí como varón, un ejemplo. Pero la pregunta es, ¿y qué tal si no me circuncidaba? ¿Qué pasaba? Mi pregunta es, si no te circuncidas, ¿estás obligado a seguir con el proceso de conversión? Pues no, porque ni siquiera lo has empezado. Ese es el paso inicial. Y si ni siquiera he empezado el proceso de conversión, entonces, ¿cómo voy a seguir con todo lo que falta de la ley si ni siquiera el proceso de conversión he empezado? ¿Verdad? Entonces, todo es como parte, ¿verdad? Es como yo te preguntara a ti, hermano. Uh, yo soy de México. Tú eres de Costa Rica, ¿no? Si tú vinieras a México y te dijera, bueno, primero, y tú dijeras, bueno, yo quiero cantar el himno nacional, dices tú, ¿no? En la época del desfile de independencia. Y yo te dijera, bueno, pues para que cantes el himno nacional como mexicano, ¿verdad? ¿Qué se requeriría para que tú cantes formalmente y de manera correcta el himno nacional como mexicano? ¿Qué entiendes tú que habría que hacer? Bueno, tengo que ser mexicano, ¿no? Tienes que nacionalizarte mexicano, ¿verdad? Exacto, nacionalizarme. Y después de nacionalizarte mexicano, entonces con toda debida propiedad pasas a la obligatoriedad de cantar el himno como conviene cantarlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú lo quieres cantar de una manera formal, como que fueras mexicano y ni siquiera te has naturalizado? ¿Qué pasaría ahí? Si no lo hago, dices tú. No, o sea, si no te naturalizas, pero tú dices, no me voy a No, naturalizar, es que, de todas ¿cómo? maneras lo voy a cantar y me tiene que contar. No, porque no soy mexicano. Pues esto sencillamente es lo que es, ¿verdad? O sea, si tú no pasas por el proceso de conversión, no eres judío y no te corresponde guardar la Torá o la ley, porque la Torá le corresponde solamente a los que son judíos por nacimiento o por conversión. Entonces, vamos a ver aquí, ya que hemos explicado eso, vamos a ir un poco más rapidito. Entonces, esas personas eran personas de trasfondo gentil étnico que se habían convertido al judaísmo tradicional no creyente. Pasa el tiempo y creen en Jesucristo, aceptan el Evangelio, y ya que son personas que han aceptado la ley mosaica como parte de su vida primeramente y luego reciben el Evangelio, entonces piensan que así como ellos estaban obligados y están obligados a cumplir la ley mosaica bajo el antiguo pacto, todo gentil que se acerca a la iglesia tiene que pasar por ese proceso de conversión, como diciendo, el evangelio solamente es para judíos, ya solamente sea por nacimiento o ya sea por conversión como prosélitos. El caso es que los gentiles no tienen cabida en el evangelio, nada más los judíos. Entonces, ese trasfondo de entendimiento lo quisieron imponer y utilizaban hasta cierto punto este argumento. Si ustedes gentiles no se circuncidan y entonces proceden a guardar toda la ley mosaica escrita, no serán justificados ante Dios. O sea, lo que estaba tratando de decir es, la sola fe en Jesucristo no es suficiente para su justificación y su santificación ante Dios. Vamos a ver esos Claro. pasajes en Gálatas 5:12, si lo tienes ahí, hermano, vamos a leerlo. Ok, Gálatas 5:12. 5:12, si me haces ese favor. Ok. Aquí lo voy a poner también para que nuestros hermanos los vean y sea más Claro que visual. sí. Gálatas 5:12 dice, ojalá se mutilaran también los que os perturban. Ok, entonces aquí vemos que habían ciertos personajes que estaban perturbando a la iglesia de los Gálatas. Los Gálatas eran gentiles, tenían un trasfondo gentil. Entonces, el perturbar al gentil significaba que estos personajes
estaban viniendo y los estaban obligando con ese argumento, los estaban presionando para que abrazaran un tipo de vida judío con ciertas prácticas judaicas que desde el punto de vista de los que están presionando es, Pablo sí predica el evangelio, pero lo que él predica está bueno para los principiantes, ¿verdad? Pero para los que de verdad quieren asegurarse de que si están justificados o no, tienen que pasar por este proceso de prácticas, por este proceso de ritos que hay que seguir y mandamientos después de circuncidarse, para que de esa manera no tengan ninguna duda y su justificación no tenga nada que temer, ¿verdad? Porque Claro, si te quedas nada más así como estás, no vaya a ser que no la hagas al final, ¿verdad? claro. Una Haciendo vez, vana la cruz. una vez que tú, haciendo van a la cruz de Cristo, una vez que tú como gentil digas, mira, estos son judíos, estos saben de lo que están hablando. Entonces, si se dejan amedrentar, atemorizar, una vez que esa duda entre en el corazón de los gentiles, entonces la fe de ellos, ¿qué va a pasar? Queda amedrentada, queda socavada, se desploma, y entonces van a decir, entonces mi fe en quién está, ¿verdad? Entonces está en Jesús, pero al mismo tiempo parece como que me hacen falta varias muletas aquí para apoyarme. La muleta del Shabbat, la muleta de las fiestas anuales, la muleta de la dieta alimenticia, la muleta aquí, la muleta allá, en fin. Pero ¿por qué decimos esto? Porque Pablo dice, ojalá se os mutilaran los que os perturban. Como diciendo, esos que se cortaron el prepucio y que se hicieron prosélitos, ¿cómo quisiera yo, dijo Pablo, que se les hubiera ido el cuchillo y que de una vez se hubieran cortado todo, hombre? Para que de esa manera, al menos de verdad, les contara algo de lo que están haciendo, ¿verdad? Que digan, al menos ya sufrí algo. Pero esas personas a lo único que se dedicaban es ir tras iglesia que Pablo plantaba entre la gentilidad para hacerle ese mal trabajo. Para ellos, en su manera de pensar, estaban haciendo un bien. Le estaban haciendo un bien a los gentiles para quererlos asegurar en la justificación y la santificación, pero al mismo tiempo no se daban cuenta de que estaban trabajando no solamente para la condenación de ellos mismos, sino para la condenación de los que caían debajo de sus garras teológicas. Totalmente, Ahora, totalmente. veamos cómo dice el pasaje del 1 al 11 del mismo capítulo. De Gálatas 5. Sí, de Gálatas no vamos a salir, hermano. No somos como los sectarios que andamos brincando como sapos de un lugar a otro. No, nos vamos a quedar en un solo lugar, ¿verdad? En la epístola a los Gálatas, en un solo contexto. Dice, para libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no os dejéis sujetar nuevamente al yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo, si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. ¿Hasta cuál? Hasta seguimos, vamos a llegar hasta el 11. Hasta Y el otra 11. vez, ajá. Y otra vez testifico a todo hombre que se deja circuncidar, que está obligado a practicar toda la ley. Mira, con lo que te Los que expliqué, ya con esto se da uno cuenta de cómo es que es el proceso de la conversión y qué es lo que sigue después del proceso de la conversión y cómo queda uno obligado a cumplir toda la ley por ya haber accedido a la circuncisión, ¿verdad? Ahora Claro. sí, seguimos. Versículo 4. Los que por la ley intentáis ser declarados justos, fuisteis desligados de Cristo, caísteis de la gracia, porque nosotros, por medio del Espíritu, por fe aguardamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión, sino la fe energizada por el amor. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no dejaros persuadir por la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Respecto de vosotros, yo confío en el Señor que de ninguna otra cosa pensaréis, pero el que os perturba llevará el castigo, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún proclamo la circuncisión, ¿por qué soy perseguido todavía? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la La cruz, y cruz. ojalá se mutilaran también los que os perturban. Ok, entonces ahí podemos ver la argumentación de Pablo
por qué él dice eso y qué es lo que está diciendo él al apelar al entendimiento y a los sentimientos mismos de los Gálatas, a los cuales él mismo había evangelizado. Y les está diciendo, pero ¿qué pasa con ustedes? Como diciendo, yo les prediqué, yo les mostré, ¿por qué ahora dejan que otros vengan a convencerlos de algo y se dejan obligar a hacer algo para lo cual ustedes no tienen la obligación de hacer? Entonces, y no solamente no tienen la obligación de hacer, sino que si lo hacen, entonces se echan a cuestas y sobre sí mismos el guardar toda la implicación de la ley mosaica que a final de cuentas no van a poder hacer, les dice. Pablo sabía por qué les decía eso. No como los judaizantes que dicen, no, si nosotros entramos a guardar la ley mosaica, nosotros sí la cumplimos, nosotros sí la guardamos, ¿verdad? Hasta se mofan de eso y se jactan de que son buenos guardadores de la ley. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que Pablo les dice, ¿okay? Lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a ver el sostenimiento teológico, por qué Pablo dice eso. Capítulo 3, 11 y 12 de Gálatas. Ok. Versículo 11 y 11 12. y 12. Ajá. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ok, vamos a meditar un poquito en esto porque es enteramente clave. Dice, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo. Y aquí está hablando de la ley escrita. Ellos siempre van a tratar de decirnos que está hablando de una ley oral para poder salvar el argumento y poder salvar sus prácticas judaicas y judaizantes. Pero aquí está hablando de la ley escrita, dice, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios. Y luego cita el Tanaj, cita el Antiguo Testamento, que es el libro de Habacuc, donde dice, porque, y luego cita su fundamentación bíblica. El justo por fe vivirá, Habacuc 2:4. Y luego dice, pero, ahí hay un contraste. Cada vez que vean la palabra pero, hay un contraste. Pero la ley no es por fe. Por más que el judaizante te diga, la ley es una cosa buena porque va junto con la fe y sin el conjunto de ambas cosas no te vas a poder justificar. No es lo que Pablo está enseñando aquí. Dice, pero la ley no es por fe o no procede de la fe. ¿Por qué? Porque dice, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es un pasaje del antiguo pacto. Lo dice varias veces en Levítico y en Deuteronomio. Es Levítico cuando 18:5. Ajá, es como cuando Dios le estaba diciendo al pueblo, si tú haces estos mandamientos, entonces vivirás por ellos. Pero el vivir al que se refiere no es la vida eterna que nosotros pensamos. El vivir por ellos significa, si tú guardas esto, vivirás físicamente una vida bendecida física en la tierra prometida. Si no los guardas, entonces no vas a tener una vida larga y abundante físicamente hablando. Y por eso decía que era una tierra de fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque si ellos obedecían, Dios les iba a dar la abundancia física de la tierra, los iba a hacer prosperar físicamente, tanto así que hasta les iba a alargar la vida física en la tierra. Pero no está hablando de la vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿qué Claro. pasa? Que hay muchos pasajes que cuando habla de la vida, ya desde el tiempo de Cristo, los fariseos de su tiempo habían desvirtuado la palabra, la habían tergiversado y leían esos pasajes como que se estuvieran refiriendo a la vida eterna. Pero no se está refiriendo a la vida eterna. Uno busca el contexto de Levítico y Deuteronomio y es un contexto netamente condicional. Si tú guardas esto, entonces vivirás. Si no lo guardas, entonces serás maldito y te expulsaré de la tierra. O sea, es muy claro, no se necesita ser un Einstein para entenderlo, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos eso, pues entonces nos damos cuenta que la presión de estos judaizantes, de estas personas, era muy fuerte. Y vamos a leer otro pasaje que está en Gálatas 6, 12 al 13.
Y con este vamos a remachar este primer grupo de personas judaizantes que estaban trabajando ahí. Que dice, cuantos desean ser bien vistos en la carne, esos os obligan a ser circuncidados, solo para que no sean perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero os quieren circuncidar para jactarse en vuestra carne. Hermano, sin más claro que eso no se puede. O sea que ahí está diciendo, ¿verdad? A los mismos del primer siglo. Les dice, mirad con cuán grandes letras os escribí con mi propia mano, dice el apóstol Pablo. Como diciendo, nunca acostumbro a hacerlo, pero en el caso de ustedes es tan obvia la situación que aquí voy a tener que escribir con mi propia mano para que se den cuenta que soy yo el apóstol mismo que los evangelizó, que les estoy reconviniendo para que despierten de cualquier hechizo que los haya hechizado, dice. Porque les confieso, dice, ni los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y yo me pregunto, si ni esos mismos que se circuncidan, que eran prosélitos o eran judíos naturales que se circuncidaban a los 8 días de nacido, o prosélitos que se circuncidaban en la carne ya de adultos cuando abrazaban el judaísmo. Si él dice que todos aquellos que ya eran judíos, ni ellos mismos guardaban la ley, ¿qué se esperaba de unos gentiles que ni conocían nada de la ley? Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Pues una carga innecesaria, una perturbación de las almas, como dicen Hechos capítulo 15, que han entrado ahí Varias veces. perturbando vuestras almas. O sea, el perturbar tu alma significa que te llenan de angustia pensando que no vas a entrar a la vida eterna porque no estás guardando lo que supuestamente necesitas guardar. Y te dejan ahí todo atemorizado. O sea, una vez que te meten la duda, pues entonces destruyen tu fe. No están ayudándote a incrementar tu fe, sino te están destruyendo la fe. Y lo acabamos de leer en el capítulo 3 que dice, porque la ley no es por fe. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice la escritura. Todos aquellos que quieren pelear Llenan de con impacto. nosotros, no tienen que pelear con nosotros, peleen con el apóstol Pablo, con la escritura. Convénzanse que ahí lo dice, ¿verdad? Pero no hemos terminado. Hay otras personas también, que en el caso de los Gálatas y del apóstol Pablo, eran en este caso también personas judías de nacimiento que obligaban a esos mismos gentiles creyentes en Jesús a vivir como judíos, ¿verdad? Estos eran otro tipo de personas, también fueron judaizantes, pero que habían llegado desde Judea, desde Jerusalén, a visitar la iglesia que estaba allí en Galacia, ¿verdad? En donde había predicado el apóstol Pablo. Y tenemos el ejemplo del capítulo 2. Vamos a leer desde el capítulo 2, desde el 11 al 13. En este caso, vamos a ver el ejemplo del estar conviviendo en la mesa. Claro. Dice, pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar. Porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a parar un momentito ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa aquí. Dice, pero cuando Cefas, o sea, Pedro, fue a Antioquía, dice, me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar. Sí, hace un momento dije que era la iglesia de los Gálatas, pero acá estaba narrando él algo que había pasado en una ciudad diferente, y aquí es Antioquía, ¿verdad? Aquí hacemos esa corrección. Dice, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, o sea, Jacobo, el que está a cargo de la iglesia en Jerusalén, comía, o sea, comía Pedro con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse, temiendo a los de la circuncisión. Esa frase lo que nos da a entender es que cuando aquellos aparecieron de Jerusalén, el apóstol Pedro no quiere decir que se retrajo de un solo golpe y se quitó de ahí, se fue a otro lugar, sino que el texto griego lo que da a entender es que poquito a poquito se fue alejando,
como para que no se notara, ¿verdad? Poquito a poquito hasta que terminó sentado en otra mesa, ¿verdad? Entonces, es lo que se está narrando aquí. Y luego dice, y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión. O sea, al qué dirán de aquellos que sí se adjudicaban el acatarse a toda la ley, porque así vivían en Jerusalén, ¿verdad? Y Pedro pues ya tenía días allá en Antioquía con Pablo y ya había encontrado dentro de esa comunidad de judíos helenistas como Pablo y Bernabé, y en la comunidad de Antioquía, que era una comunidad mayormente gentil, y era una comunidad donde no se practicaba la ley judía entre la gentilidad de los creyentes. Esos creyentes nunca habían estado sujetos a la ley judía. ¿Por qué? Porque cuando fueron evangelizados por Pablo y Bernabé, nunca los sujetaron a esa ley. Entonces, cuando llegaron aquellos y empezaron a ver que estaban siendo obligados, estaban siendo presionados a guardar este tipo de cosas, entonces se empezaron a sentir mal, ¿verdad? Y el apóstol Pablo los atrapó como decimos en México, en la jugada, ¿verdad? Claro. Y era de condenar. Pero el versículo, fíjese cómo dice aquí el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas, o sea, a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, y quiero que pongan atención muy detenidamente a lo que dicen los pasajes, vives como gentil. No dice te comportas como gentil a la hora de comer. No dice así. O sea, no está especificando que nada más pasaba a la hora de comer, sino que dice vives como gentil. ¿Qué significa eso? Vives como gentil. Eh, ¿Es una pregunta para mí o? Es una pregunta abierta para cualquiera, ¿verdad? Claro, yo lo interpreto como que él se estaba comportando con la comunidad de los gentiles de Antioquía de Siria como un gentil más, es decir, no estaba guardando mandamientos litúrgicos de ningún tipo. O sea, en pocas palabras, si la comunidad de Antioquía nunca había sido crecida bajo la sujeción de la ley mosaica en cuanto a los gentiles, no estamos hablando en cuanto a los judíos, en cuanto a los gentiles, y de repente por la visita de aquellos que sí eran judíos, entonces empezaron a sufrir aquellos el distanciamiento de Pedro y aún Bernabé, y luego les reconviene Pablo y les dice, los regaña y les dice, ustedes están mal porque antes vivían como gentiles, y me imagino que al decir toda esa manera de hablar y exponerlos al regaño, pues implica eso mucho más que solamente a la hora de comer. O sea que habían otras cosas que vivían ellos, los judíos de nacimiento, ya de igual manera como los gentiles. Y no había ningún problema. Y habían vivido de hermandad sin ningún problema hasta que llegaron los judaizantes que venían desde Jacobo. Entonces, ¿qué significa en este caso? Viene la pregunta, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué significa ser un judaizante? Pues es exactamente lo que dice la pregunta. Es alguien que obliga a los gentiles a vivir como judíos, en este caso, para que les cuente para su justificación o para que les cuente para su santificación. Y una pregunta, hermano, específicamente en este pasaje de Gálatas que estás tocando, eh, ¿qué es lo que miras tú que ocurre exactamente? Por cierto, hermano, quería decirte que con toda la pena del mundo, dentro de 15 minutos tengo que terminar porque tengo que ir por mi Oh, ok. esposa, entonces quiero pedirte disculpas, pero quería preguntarte, cuando dice que los quiere obligar a judaizar, ¿verdad? ¿Por qué tú quieres judaizar a los gentiles? Vemos que ahí no se estaba mencionando nada de la circuncisión. Yo no sé qué ves tú en ese pasaje. Estaba pidiéndole a los gentiles que guardaran las leyes dietéticas. Pues básicamente lo que significa es, Pedro se empieza a retirar de los gentiles que no guardan la ley dietética y pues se mantiene completamente alejado de ellos
después de que antes no lo hacía, ¿verdad? Entonces la implicación para los gentiles aquí, con la actitud que tenía Pedro siendo apóstol, pues obviamente, y con aquella gente que venía de Jacobo, otro apóstol, es como que entre líneas y de manera sutil le estarían diciendo a los gentiles, si se de verdad se quieren juntar con nosotros y sentarse a la mesa, pues entonces tienen que vivir como judíos, tienen que acatar lo que yo acato como judío, dice Pedro, y mis acompañantes, en este caso dice que hasta Bernabé había caído en la insinceridad y la hipocresía para retraerse otra vez hacer como que está viviendo como judío, pues es lo que se está queriendo decir. Si Y quieren, una, si quieren restablecer la convivencia en la mesa a la hora de comer, entonces van a tener que ajustarse a la ley dietética con todo lo que implica. y una gran hipocresía porque antes de que vinieran esos de Jacobo, Pedro no lo estaba haciendo. No, ni veía nada malo en ello, ¿verdad? Al contrario, me imagino que hasta celebraba en medio de los demás gentiles de aquella congregación. En Claro, pocas palabras, antes de que llegaran los de Jacobo, Pedro estaba disfrutando de lo que significa vivir en la gracia. Pero cuando llegaron aquellos, que se sintió mal porque dijo, bueno, pues me van a llevar una acusación a Jacobo. Y cuando yo llegue allá a Jerusalén me van a dar una regañada, lo más seguro, ¿verdad? Entonces empezó a retraer para quedar bien, claro. hasta que convenció hasta Bernabé, como diciendo, apóyame para que no quedemos mal ni tú ni yo ante esta gente que nos acaba de venir a visitar, ¿verdad? Pero Claro. pues Ahora, hermano, mira, para ir aterrizando, la respuesta tuya concreta de quién es un judaizante se puede condensar de esta manera. Tú nos explicas que muchos de los judaizantes, pues, son judíos prosélitos, ¿verdad? Gentiles que pasaron por el proceso de conversión para ser como uno de los nativos de Israel y que viene y ocurre este fenómeno de que gentiles empiezan a añadir a la fe del Mesías y pues estos judíos prosélitos creían que también estos demás gentiles iban a tener que cumplir con el proceso de ellos. También nos estás diciendo que también habían algunos judíos nativos que estaban cometiendo este error de que creían que solo había justificación y acceso para el pueblo de Israel y era necesario que los gentiles pues se circuncidaran, se metieran dentro del pueblo de Israel y guardaran los mandamientos. La respuesta está muy clara y estás dejando claro que judaizar es exigirle a los gentiles que vivan como judíos, pero en los minutos que nos quedan, los judaizantes de hoy en día son diametralmente distintos. ¿Cómo son los judaizantes de hoy en día? Esa es mi otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en esencia entre un judaizante del siglo I con los judaizantes de hoy en día, del siglo XXI? bueno, básicamente, si lo ponemos en términos muy sencillos, los del primer siglo eran o nativos judíos o conversos judíos que trataban de obligar e imponer su judeidad encima de los gentiles. Los de hoy no tienen nada que ver con el judaísmo, no tienen nada que ver con su práctica judía, son gentiles como tú y como yo, de cualquiera de nuestros países, Costa Rica, México, Perú, tú menciona el país que quieras, latinoamericano o España o cualquier otro país de habla hispana, que es con los que nosotros convivimos y estamos en contacto. Y ellos son los que el día de hoy se han echado sobre sí la tarea de querer convencernos, por no decir la palabra, obligarnos, presionarnos para que nosotros pasemos por el mismo proceso que los gentiles de Galacia tuvieron que pasar, si es que algunos aceptaron eso, porque Pablo les dijo, ¿cómo es que se están echando para atrás? Puede ser que algunos hubieran aceptado eso y Pablo por eso los reconvino muy fuertemente, porque la carta de los Gálatas es básicamente un regaño, ¿verdad? Desde que empieza el apóstol Pablo, empieza dinamitando aquí y allá todo lo que necesitaba dinamitar porque quería explicarles el evangelio directamente una vez más y la peligrosidad de esto, de este mensaje, ¿verdad?
porque el día de hoy estos judaizantes no tienen nada de judíos, ¿verdad? Son puros gentiles que están judaizando a las masas de las congregaciones evangélicas, que es donde encuentran su terreno, su semillero. Yo me pregunto por qué no se van a evangelizar aquellos que están allá afuera en la podredumbre de lo que es la corrupción moral. ¿Por qué no evangelizan prostitutas? ¿Por qué no le predican el evangelio a los borrachos de la calle? ¿Por qué no convierten gente que está en drogas? No, tienen que venir con nosotros, con los que ya Ujú. somos creyentes en Jesús, aquellos que hemos sido regenerados y que somos nuevas criaturas. Así, entonces a nosotros vienen, ¿verdad? Claro, Como, porque perdón, como dicen el mismo Pablo en Gálatas, ¿verdad? Falsos hermanos que son espías infiltrados para querer reducir nuestra libertad y someternos a esclavitud. así es. Y nada más termino con estos segundos, hermanos, si me lo permites. Ellos, hace un momento estaba viendo un video de ellos y decía, uno de ellos decía, nosotros no queremos sacarlos de su fe en Jesús. Lo que queremos es sacarlos de Roma, decía él, ¿verdad? Porque según nosotros vivimos romanizados, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. y lo que queremos es que se salgan de Roma, ¿verdad? Y digo yo, bueno, lo que ellos necesitan es salirse de la Jerusalén esclavizada, porque Amén. allá en Gálatas dice directamente que hay dos mujeres que son dos pactos y hay una que es la libre, de la cual nosotros somos hijos porque somos herencia del Señor en Isaac. Pero dice aquí, los que yo condeno, dice Pablo, esos son hijos de la Jerusalén terrenal, que solamente producen hijos para esclavitud. Claro. Entonces, ese yugo de esclavitud que ellos no quieren reconocer como yugo de esclavitud, cuando Pedro mismo dijo, ¿por qué tentáis a Dios? ¿No? Y Jacobo, ¿verdad? Poniendo sobre los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar, hombre. Tan sencillo así como es, ¿verdad? Ahora, hermano, ya como para una última pregunta, yo quisiera preguntarte si opinas igual que yo en este aspecto. Cuando uno ve los judaizantes del siglo I, que tú explicaste muy bien, magistralmente, quiénes son, y de hecho quiero decirte, hermano, que tenemos un montón de comentarios que me están pidiendo que te vuelva a invitar. Y yo espero que me aceptes las invitaciones, ¿verdad? Porque tengo Claro, personas diciendo que hay que volverte a invitar. Bueno, el lunes vas a estar de nuevo con nosotros, pero que la sesión se hizo corta y la gente está feliz con la enseñanza. Pero yo quería preguntarte esto. Cuando uno mira a los judaizantes del siglo I, yo digo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hasta cierto punto uno podría tratar de comprender por qué cometieron el error. Y es porque está ocurriendo una transición que hasta el momento no había ocurrido, ¿verdad? Y todavía no había un montón de escritos paulinos, escritos, textos paulinos, donde Pablo nos revela uno de los misterios que es la admisión de los gentiles, ¿verdad? Lo que dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Que yo revelo un misterio que me fue dado por revelación, que no había sido revelado en tiempos antiguos, que los gentiles también son copartícipes. Entonces uno diría, bueno, tal vez esta gente, como no estaba toda esa teología neotestamentaria construida, explicada bien por los apóstoles, se les puede justificar. Pero lo de hoy en día es insostenible, ¿verdad? A la luz de los escritos paulinos. Yo no sé si tú piensas igual que yo. totalmente de acuerdo. Yo creo que otra cosa que nosotros también debemos comprender, y rápidamente lo quiero mencionar, es que muchos de nosotros a veces abrimos el Nuevo Testamento, lo que conocemos hoy día como Nuevo Testamento, y pensamos, y es lo que quizás piensan ellos, y muchos otros, de que cuando abrimos el Nuevo Testamento desde Mateo 1 en adelante, ya es el nuevo pacto. Y no, Ah, no es claro, el nuevo pacto. Todo lo que nosotros vemos narrado en los evangelios es el antiguo pacto bajo el cual nació Jesús, en el claro. cual todavía vivió, y hasta que él murió al final de su ministerio, y con su muerte en la cruz instituyó e inauguró el nuevo pacto, de manera que desde su resurrección en adelante estamos en el nuevo pacto. Pero mientras nosotros vemos todo lo que Jesús vivió e hizo durante su ministerio terrenal, todavía estaba bajo el antiguo pacto. Así que todo aquello que nos dicen, pero Jesús hizo esto y los apóstoles hicieron esto durante el ministerio de Jesús, claro, porque era todavía la época del antiguo pacto.
Nada de eso Totalmente cuenta de acuerdo. para el nuevo pacto, en el sentido normativo de obligatoriedad para un pacto con una nueva ley o la ley de Cristo. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Elemental conocer la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Elemental. Mira, hermano, estoy eternamente agradecido contigo. He disfrutado demasiado esta entrevista. Me ha encantado cómo has utilizado el libro de Gálatas para hablar de los judaizantes. Y me gustaría, si te puedes despedir de la comunidad Teología Paulina con unas últimas palabras, recordarles, hermanos, que al hermano Benjamín Escalante lo vamos a tener de nuevo eh, el lunes a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, un horario un poquito como ahí, como atravesado, pero el problema es que vamos a tener a nuestro hermano Rubén Gómez, autor de este libro también, Los frutos amargos del movimiento de Raíces Hebreas. Entonces, queridos hermanos, vamos a volver a tener al hermano Benjamín, gracias a Dios, con nosotros y vamos a estar los tres, tanto el hermano Benjamín como este servidor de ustedes y también nuestro hermano Rubén. Los tres hemos escrito libros relacionados con el tema de los judaizantes. Quiero recordarles, queridos hermanos, que ustedes pueden conseguir los dos libros de nuestro hermano Benjamín en Amazon. Son dos tomos. Primer tomo, una introducción a la Torá del Mesías. Segundo tomo, la nueva Torá, el camino de Yeshua. Entonces, ya saben, hermanos, literatura, gracias a Dios, hay, así que no duden en adquirir estos dos libros que tienen un excelente precio, cada uno tiene un valor de $15, un excelente precio. Hermano Benjamín, ¿te puedes despedir, por favor, de la comunidad de Teología Paulino? Ha sido un honor tenerte el día de hoy aquí. Muchas gracias, hermano José Carlos, por la invitación y estamos dispuestos para muchas más invitaciones, si es que se puede, para poder ir tocando los diferentes puntos, no solamente de mis libros, sino de los libros tuyos, ¿verdad? Que Dios tenga bien permitirte escribir y el que has escrito también, y aún sobre el tema que escribe nuestro hermano Rubén Gómez en su libro, porque es importante desglosar y desenvolver y desarrollar todo este tipo de enseñanza para que la comunidad evangélica y sobre todo los seguidores de Teología Paulina puedan comprender bien del Evangelio y las implicancias del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Para eso les Amén. recomiendo que primero conozcan bien la escritura del nuevo pacto, que estudien sistemáticamente, si es posible, las epístolas de Romanos, Gálatas y Hebreos. Amén. Se pueden inscribir en el Instituto Paulino Internacional con el hermano José Carlos Alpizar. Yo tengo mi propio instituto que se llama Instituto Bíblico Virtual, así que si gustan también con todo gusto lo pueden hacer. Segundo, que tengan mucho cuidado a quien oyen y a quien siguen en el profesor YouTube, ¿verdad? Porque encontrar a gente de raíces hebreas es muy fácil, pero la gran cantidad de personas que están siguiendo estos maestros, estos morés y estos rabinos de raíces hebreas, en cierta manera, um, pues nada más son personas que repiten lo que oyen uno del otro, ¿verdad? Y supuestamente, pues, logran, puedo utilizar esta palabra, no es una palabra mala en mi país, espero que no la sea en Costa Rica, pero logran engatusar, ¿verdad? Que significa como embaucar, envolver, Claro, ¿verdad? claro. Aquí también significa eso. Ajá, utilizan esto y deslumbran con sus palabras y con su hebrañol a la gente, pensando de que están consumiendo oro puro y no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Claro, totalmente, Y totalmente. lo último que les quiero decir es consigan los libros que sus servidores hemos escrito, tanto el pastor Alpizar como su servidor y también el de Rubén Gómez, y eso les va a servir de herramientas de estudio para iniciar un camino de defensa y apologética de lo que es la verdad bíblica. Esa es mi Pu- recomendación. tú puedes poner tus dos libros ahí, hermano, para tal vez hacer esta escena. Estos son los libros que hay ahorita en habla hispana sobre este tema. Ahí están. ¿Sabes que puedes poner ahí, hermano, en el asterisquito, te da la opción en video de espejo. ¿Te acuerdas Vamos a donde ver, pusiste la cámara? Porque no se ven las letras, porque puedes vamos a poner la cámara. Si le das ahí en ajustes, en settings, te va a decir en video,
te dice cámara espejo. No sé Sí, si lo ves. ya lo tenía Ok, activado. ponlo para ver un momento, para ver si se ve bien ya, porque creo que acabas de hacer un cambio, me pareció que se vio un cambio. A ver, ¿no se mira? No, ahora hazlo de nuevo, porque hazlo de nuevo. A Cámara ver, espejo, ok. Ahí mismo. Ajá, ok. ahora sí, inténtalo de nuevo. Ahí está bien, inténtalo de nuevo, ¿ok? Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Entonces, aquí los dos, hermano. Ahí están los libros que se han escrito sobre este tema, los dos libros de nuestro hermano Benjamín Escalante. Tomo uno, una introducción a la Torá del Mesías. Tomo dos, la nueva Torá, el camino de Yeshua, contra los judaizantes de mi persona y los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas del hermano Rubén Gómez. Hermanos, literatura sí hay para que puedan empezar a indagar en el tema. Hermano Benjamín, muchísimas gracias por haber estado en Teología Paulina y te esperamos ver el lunes con nuestro hermano Rubén. Un abrazo y un abrazo a toda la comunidad de Teología Paulina que estuvo con nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que Bendiciones. tengan mucha paz.